Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a compartir con vosotros el mensaje de nuestra Madre en Garabandal. Vamos a ver ahora un video de 20 minutos, hay que estar muy atento porque todo transcurre muy rápido, pero tiene mucho contenido, desde el principio hasta el final. Generalmente a mí no me gusta hablar después del video, me gusta, digamos, parar 2 minutitos porque uno queda a veces un poco con introspección, con todo el contenido del video, porque es muy fuerte. Siempre reto a los españoles porque un argentino tiene que venir a hablarles de algo que está aquí, que es la tierra de ustedes. Y es mi especialidad, me encanta retarlos, pero lo hago a propósito para animarlos, no porque... Y aparte, digamos que no es que... A ver, yo esto de Garabandal lo conozco por gracia de Dios absoluta, así que tampoco me voy a poner vanidoso por esto, ¿no es cierto? Es un tesoro, Garabandal es un tesoro, es algo, es una perla que es como el pesebre, ¿no es cierto? Siempre digo que las cosas más importantes de Dios pasan justamente por la pequeñez, por lo más pequeño. Entonces por eso yo lo llamo pesebre, ¿no? Ya pasamos los 50 años desde que terminaron las apariciones de Garabandal y bueno, parece mentira, siempre digo que los españoles en general no conozcan lo que tienen ahí. Tenemos un Fátima, tenemos un Lourdes. Digo tenemos porque me siento un poco de tanto que vengo, pero y es algo muy importante. Miren, siempre digo, ¿no? Imagínense en Fátima, ¿se escucha bien atrás? Sí. Imagínense en Fátima, hubo 6 o 7 apariciones, pues en Garabandal hubo 2.500 apariciones y más también. Y no solo de la Virgen María, se apareció Jesús, se apareció el ángel también, el arcángel San Miguel, San Gabriel y muchos personajes celestiales como Santiago Apóstol y otros. Y esto lo da testimonio el mismo párroco de Garabandal. Mi forma de hablar es muy como un bosque. Voy por ahí, creo que sigo una línea, pero me voy perdiendo, y así que si en algún momento me pierdo, disculpe. Con el cable, ¿no? Así que me gustaría darle un tinto especial sobre el Padre Pío, que es no sé si lo conocen. Y el Padre Pío tiene mucho que ver con Garabandal y está en el primer orden después de San José, por supuesto después de la Virgen María y San José, en una de las misiones más importantes de la historia de la salvación, que es la parte que le puede corresponder a Garabandal. Porque Garabandal es el anuncio de fin de tiempos, Garabandal es el anuncio de que viene la segunda venida de Cristo, como otros lugares también, por supuesto, pero en Garabandal la profecía es muy explícita respecto a este último tiempo. Y este último tiempo se lo puede explicar de muchas formas, pero a mí la forma en que yo lo voy a explicar es conceptualmente de que Dios va a enternecer al mundo para que el mundo cambie por el rumbo que está teniendo ahora. Garabandal es un mensaje de esperanza. Si a Garabandal se le habla de Garabandal de una forma que da miedo, no es así. Eso no quita que para purificar el mundo Dios, ¿no es cierto?, como un padre o un hijo, ¿no? Se anuncia un castigo o trata de purificarlo al niño y educarlo también para que después, cuando sea mayor, tenga las herramientas como para poder estar en el mundo y de cara a Dios. Bueno, Garabandal es eso, y lo que viene por Garabandal también es eso. En momentos
en momentos en que el mundo y la Iglesia sobre todo quería grandes cambios, lo que vino a hacer la Virgen en Garabandal es profundizar lo que ya había, profundizarlo. Eso no quita de que tienen que haber algunos cambios, eso es obvio, también la cultura va cambiando, pero digamos, en lo esencial, la Virgen mostró en Garabandal la profundidad de lo que la Iglesia ya venía enseñando hacía mucho tiempo, desde el nacimiento, desde la palabra de Jesús, por supuesto, ¿no es cierto?, del Evangelio. Así que, queridos hermanos, vamos ahora a ver esta película de 20 minutos, mucha atención, y después vamos a relatar algunas cosas. Y luego, al final, si da tiempo, estaría bueno hacer como una especie de coloquio. Ustedes me hacen alguna pregunta que sea corta, o sea, porque por ahí hay personas que, por ahí, para hacer una pregunta lo que quieren es manifestar lo que ellos piensan y todo, ¿no? Más bien preguntas, para tener un orden. Y lo que se pueda contestar, bueno, se contesta. Así que muchas gracias por esta invitación y empezamos con la película. ¿Le doy yo el play? Sí. ¿Apagan las luces? No. ¿No? ¿Alguien le tapa la Sagrada Familia? ¿No? ¿Eh? El audio de la película se va a escuchar por ahí. ¿Nada más que por ahí? Ah, no lo sé. Lo pregunto. No lo sé. A ver. Bueno, miren qué lindo que es Garabandal, ¿no? Ya lo ven aquí. Eso es lo que tiene Garabandal, aparte, ¿no? Que es un lugar geográfico espectacular. Y encima un plus, un plus celestial. Es un pueblo de María, sin lugar a dudas.
Es increíble, ¿no? O sea, estuve paseando peregrinos que han venido a Garabandal en estos últimos 3 meses y la buena noticia a los españoles es que la gran mayoría eran españoles. Y esto es una novedad en Garabandal y eso se esperaba. Se han querido hacer muchas peregrinaciones de España y no salían, muy pocas, muy poquitas. Hablo de peregrinaciones organizadas, no personas que van o grupitos, ¿no? Y sin embargo no salían. Un gran difusor de Garabandal de España las quiso hacer, montó una página web, se organizó todo, nada, no salían. Y de repente este año empezaron a salir peregrinaciones y muchas. Tal es así que creo que por primera vez el pueblo está copado de peregrinos españoles. Y eso lo estábamos esperando. Luego, imagínense este escenario, ¿no? Me imagino que la mayoría de ustedes debe haber ido a Fátima o a Lourdes. Y claro, en Lourdes está la gruta donde se aparecía la Virgen. Y en Fátima está la capelina, donde se aparecía la Virgen. Pues en Garabandal habría que poner una capelina o una gruta en todo Garabandal. Porque la Virgen se apareció en todo el pueblo. Visitó todas las casas. Estuvo en los pinos, en la calleja, en los prados, en la iglesia, en las casas, en las calles. Entonces habría que hacer una gran capelina que inunde todo Garabandal. Eso es un tesoro. Es increíble. Cuando yo la vi 500 veces la película esta y todavía no siempre le encuentro algo nuevo o, digamos, es como que no tomo verdadera conciencia, profunda conciencia de lo que significa Garabandal. Cuando hablo de Garabandal no hablo de Garabandal, sino estoy hablando de la visita de nuestra Madre del Cielo. Es una visita muy especial y ustedes saben que nada más y nada menos que un papa beato, nos ha dejado las mejores palabras sobre la aparición de Garabandal. Es como la segunda vida de la Santísima Virgen acá en la tierra y no hay cómo agradecérselo. Y él mismo, enterado de lo que estaba ocurriendo en Garabandal, él mismo mandó a llamar a Conchita para que vaya a través del cardenal Ottaviani, que era el Ratzinger de Pablo VI, el del Santo Oficio, y ellos realmente, como estaban muy preocupados porque veían que había cosas que no estaban bien y veían que en Garabandal había una luz muy fuerte sobre la voluntad de Dios de cómo quería que se sigan las cosas en la iglesia. Y entonces él, sabiendo que había una reticencia muy grande en el obispado de Santander, entonces mandó a llamar a la niña para hablar, y para incluso el cardenal Ottaviani dijo, aunque no te den permiso en Santander, tú vienes aquí. Yo no estoy diciendo algo malo, porque acuérdense que la misma iglesia o la misma parte, que es como lo hicieron con el Padre Pío, ¿no? Que lo tuvieron en lo que era su don, por así decirlo, que era la confesión y la misa, pues ahí estuvo cuánto tiempo encerrado en su celda, celebrando la misa casi solito, durante mucho tiempo y sin poder confesar. Ahí donde está tu cruz estará tu don. Pues lo de Garabandal es igual, tiene mucha reticencia, nunca condenado. Sí se puede hablar de Garabandal, sí se puede difundir Garabandal, sí se puede, oficialmente, por la iglesia oficial, sí se puede escribir libros de Garabandal o de cualquier aparición sin Nil Hofstad, y sí se puede hacer esto que estamos haciendo en una parroquia siempre que el párroco nos invite.
Por supuesto que dejamos en última instancia la verdad de Garabandal a lo que diga la Iglesia oficial. Eso sin lugar a duda. Si a mí en este momento vendría el obispo o el papa y me diría a mí, Garabandal no es cierto, y me lo firma, y yo veo eso, digo, pues no hablo más de Garabandal, no hablo más, me callo la boca, pero sí, yo sigo creyendo igual, pero no importa. Digamos, para hablar de lo que pasó en Garabandal está el video. Esto es como una semilla, ustedes pueden ver después. Hay dos páginas web que les quiero dejar, que una es virgendegarabandal.com y la otra es pueblodemaria.com, donde hay una radio online que está a las 24 horas del día con contenidos de testigos oculares de Garabandal que hablan ellos, también en la página web, también están en videos. Así que les sugiero que escuchen a los testigos oculares con la sinceridad de cómo hablan. Garabandal tiene una peculiaridad especial dentro de todas las apariciones marianas, y es que Garabandal viene la segunda parte. O sea, Garabandal no terminó. El mismo párroco de Garabandal de momento, Marichalar, dijo: la Virgen ha de terminar porque siempre termina bien todo aquello que empezó. Y esto son palabras del Espíritu Santo, ¿no? Y es tal cual. Pero decía, respecto a lo del Padre Pío, ya me estaba perdiendo, que la misma iglesia o parte de la iglesia que lo tenía es la iglesia que después lo santificó. Por eso, así como en Santander había tanta reticencia y hubo una especie de oposición, pues también Santander va a ser el que va a santificar en su momento Garabandal. Por eso no hay que ni resentirse, ni tampoco siempre hay que esperar los tiempos de Dios. Y nosotros sabemos, le podemos preguntar a cualquier santo, que siempre pasó por un momento de mucha persecución, incluso desde la propia iglesia. Fijémonos en Fátima, ¿no? Lo que pasó también. Pero sin embargo, la iglesia santificó todo eso. Así que cuando había tanta oposición en el obispado, muchos sacerdotes, incluso muy influyentes, incluso rectores de seminarios, grandes teólogos, que iban a Garabandal y veían eso y que enseguida se convencían, al ver que había una resistencia en Santander, se iban a tocar las puertas en el Vaticano, allá. Y entonces Conchita recibió una locución de la Virgen que le decía que no presionen a Roma, que mi hijo lo hará todo. Y eso es una norma de nuestra vida espiritual, pero también es algo que tenemos que tener en cuenta en Garabandal. Ya está, así como en Fátima está la gran profecía del triunfo del corazón inmaculado, en Garabandal también particularmente, dijo la Virgen, y tenemos la profecía, que Garabandal será aprobado oficialmente después de los acontecimientos, y también que un papa visitará Garabandal. Esto lo dijo la propia Virgen María. Así que tenemos que estar tranquilos, no tranquilos en este sentido. O sea, lo más importante de las apariciones, incluso de conocer todo lo de Garabandal, es vivir los mensajes. Digo esto porque muchas veces se da a conocer Garabandal solo en su aspecto profético y se da muchísimas vueltas, muchísimas. Yo no digo que no se pueda estudiar, nosotros tenemos muchas digamos, cosas que se han dicho, o mucha materia para estudiar y meditar respecto a esto del aviso, del milagro y del castigo, pero quien centra todo ahí o da un mensaje que no da esperanza, eso no es lo que la Virgen dijo. Miren, esto es un llamado a Conchita. Un llamado a Conchita, lo voy a hacer como si fuese un teatro. Digo: hola Conchita, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Dime algo nuevo del aviso, algo que pueda decir, bueno, a ver, que lo pueda resumir, algo distinto de lo que se dice. Y sorprendió con esto.
Lloraremos de lo que Dios nos ama después del aviso y el milagro. ¿Oyeron? Lloraremos de lo que Dios nos ama después del aviso y el milagro. Fíjense, qué linda manera de dar el mensaje de Garabandal y los acontecimientos de Garabandal. Luego, aquellos que no escuchan, porque el aviso es universal, el aviso, ustedes, si más o menos saben de Garabandal, saben que es como una anticipación del juicio particular en la tierra para que nosotros sepamos dónde estamos parados. Y a la vez, para que a partir de ahí tengamos la mirada puesta en el cielo, en el purgatorio y en el infierno. ¿Qué favor nos va a dar la Virgen? ¿Qué favor nos consiguió la Virgen? ¡Qué favorazo! ¡Qué gracia nos prepara Dios! ¡Qué gracia! Y es un tesoro, lo saben poquitos lo saben. Y los que menos lo sabían, los españoles. Ahora no. Conté más de 30 sacerdotes, conté, porque después dejé de contar, pero conté más de 30 sacerdotes en 2 meses que han ido a Garabandal. Más de 30. Y esto es una novedad. Yo no veía sacerdotes españoles, muy poquititos, muy poquititos. Entonces, esto realmente que es una gracia, es para festejar. Entonces, el mensaje que yo quiero dar es un mensaje de esperanza, de amor de Dios, va a enternecer al mundo. Eso es lo que se propone Dios con esto de Garabandal, que es enternecer al mundo, mostrar fuertemente su amor para que solo tenga sed aquel que no quiera beber del amor de Dios. Y esto no es enmascarar lo de Garabandal y sacarle toda la parte de sacrificio, penitencia, castigo o aquello de purificación que también está anunciado en Garabandal. Estoy diciendo como conceptualmente lo más sobresaliente por sobre todo lo demás de Garabandal. Por supuesto que si nos enfrentamos a Jesús en el juicio particular, siempre vamos a salir perdiendo en el sentido de que, o sea, por lo menos el purgatorio en general, ¿no es cierto? Por lo menos, ¿no? El purgatorio, pues eso trae un sufrimiento, ¿no? El sufrimiento de estar ante Dios y no poder estar con Él ya, ¿no es cierto? Pues lo mismo con esto de Garabandal. ¿No es cierto? Una cosa importante con esto del aviso, por ejemplo, una cosa importante que el aviso va a mostrar muy fuertemente una conciencia, va a restaurar la conciencia de pecado a un nivel tan grande, que no sé a qué nivel, pero a un nivel muy, pero muy importante, a tal punto que el bien y el mal lo vamos... Vieron que ahora estamos en un momento en el que parece que el bien y el mal está como todo junto, está tan confundido. Esto de la confusión que hay también en la misma iglesia, también hay cosas que se han dejado de enseñar y que eso a nosotros nos trae mucha confusión también. En Garabandal, por ejemplo, lo que es la presencia real del demonio incitando y tentando estaba a flor de piel ya desde el principio de las apariciones. Fíjense qué analogía, ¿no? O sea que de repente unas niñas que jugaban inocentemente, juegos muy sencillos, se separan 4 niñas, van a un lugar de la calleja con la intención de coger manzanas del manzano, o sea, robar sin pedir permiso y comérselas. Y en ese momento sienten un trueno en un día despejado. ¿De dónde vino ese trueno? ¿Y qué pasó? Pues empezaron a tener remordimiento. Y en ese remordimiento, ellas reconocen al demonio que los había tentado y agarran piedras y empiezan a tirarle al costado del manzano. Y no eran unas niñas lunáticas que creían cualquier cosa. No, está bien que no lo veían al demonio, pero sí
aunque lo situaban, digamos, físicamente por ahí, sabían que andaba por ahí, que los había tentado. O sea, fíjense que ellas tenían ya en la catequesis que había en ese pueblo, porque la maestra y el maestro eran maestro y maestra, pero antes que nada eran catequistas. Eran mucho más catequistas que los de maestros. A tal punto que la voy a quemar, por ejemplo, a Conchita, la quemo ahora, porque si una carta de Conchita de ahora tiene errores de ortografía bastante importantes todavía, ¿entiendes? Pero sin embargo, tenía muy claro a la edad de 11 y 12 años de la presencia real del demonio tentándolos. Y fíjense que ellos dejan, o sea, sienten el remordimiento, reconocen al tentador, le tiran piedras y en ese momento Conchita entra en éxtasis y ve nada más y nada menos que a un personaje celestial que es signo y emblema de las apariciones de Garabandal, que es nada más y nada menos que San Miguel Arcángel. Y mientras las otras niñas quieren salir corriendo porque piensan que le agarró un ataque, pues entran también en el campo de la visión y lo ven a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel es un signo inefable y clarísimo de la lucha final entre el bien y el mal que anuncia justamente Garabandal, que anuncia el periodo de fin de tiempos, la preparación y la purificación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos hablar muchísimo, muchísimo. A mí me gustaría hablar un poquito del Padre Pío y Garabandal. Hubo muchos santos implicados en Garabandal, la Madre Maravilla, la Madre Teresa Calcuta, el Padre Pío, el primer gran apóstol del Garabandal, el Padre Pío, y ahí esa figura se la estoy poniendo yo, porque el primer gran apóstol de Garabandal es Giulio Mangino, siempre se dijo que es un ciego que fue a verlo al Padre Pío, que tuvo una gracia. No tenía el nervio olfativo, o sea que no podía oler, y sin embargo cuando pasó el Padre Pío olió a rosas, o cuando hizo una bendición con sus estigmas, y también tuvo una gracia muy, muy especial. Y luego al día siguiente, cuando bajaba del San Giovanni Rotondo le dicen de ir a Garabandal y él dice, a ver si esto no es de Dios y yo pierdo la gracia que recibí en Garabandal. Y entonces vuelven al día siguiente porque le querían preguntar al Padre Pío si era verdad o no era verdad, a ver si él sabía algo. Entonces después van al día siguiente, le preguntan al Padre Pío y dice, sí, la Virgen no se está apareciendo en Garabandal, dice, está en Garabandal, está en Garabandal. Entonces, ¿quién es el primer apóstol de Garabandal? ¿El Padre Pío o el que lo mandó y le dio la bala? Entonces yo digo que es el Padre Pío. Para mí el Padre Pío es el primer, y aparte después se supo, él era muy obediente, o sea, él no hablaba de Garabandal si no se lo preguntaban, era muy obediente, muy obediente. Entonces si le preguntaban de Garabandal, él decía sí, y hay un testimonio de un señor que le preguntó y él dijo, cierto es vero, es verdadero y cierto que la Virgen se está apareciendo en Garabandal. Y él fue un defensor y un amante de Garabandal impresionante, estuvo muy implicado, y no solo de la boca para afuera con los peregrinos, sino también estuvo implicado de una forma mística. Se lo ha visto, incluso ahora también, hay testimonios en el pueblo de personas que todavía lo ven en Garabandal. Pero bueno, esto lo vamos a dejar porque puede creerse o no, son testimonios de personas, ¿no es cierto? Las niñas recibieron una carta del Padre Pío, que ahora se los voy a leer, y también Conchita fue a visitarlo al Padre Pío, que cuando vinieron unas personas, cuando a él le dicen que venían unas personas a verlo, de Garabandal y qué sé yo, bueno, hoy no, mañana, porque realmente había estado muy cansado, había estado confesando todo el día el Padre Pío, eran 18 horas, no eran 5 horas, ¿no? 18 horas confesando, y de repente dice, pero está Conchita entre ellos. Conchita, que venga ya mismo. ¡Bum! Y fue Conchita y estuvo, creo que en la misma celda, hablando mucho tiempo con el Padre Pío.
Tal es así que el Padre Pío luego da la orden de mandarle a Conchita, en su fallecimiento, algo que Conchita todavía tiene como reliquia y que un pedacito dio al párroco de Garabandal para que lo ponga en la iglesia, y que está ahí la imagen del Padre Pío con la reliquia del Padre Pío, que el Padre Pío mandó para que le den a Conchita. Entonces el Padre Pío tiene mucho que ver con Garabandal. Decíamos también que San José María Escrivá de Balaguer, nada más y nada menos. Yo estuve siempre que vengo, uno de los viajes que hago en el año lo hago con mi mamá, y mi mamá se hizo muy amiga de Maricruz, una de las videntes, y solemos pasarla a buscar y pasear unos días por algún lado, por ahí, y entonces también ir a Garabandal. Y ella dio un testimonio muy claro y preciso sobre la presencia de San José María Escrivá de Balaguer en Garabandal. Dice que lo reconoce por lo menos 3 veces, que era muy risueño, que iba siempre con sacerdotes, con estudiantes, y se acuerda especialmente porque sacaba del bolsillo de la sotana caramelos y le daban caramelos. Así que en cuanto lo veían se prendían. Y caramelos en esa época en Garabandal era como un tesoro. Y bueno, y otros santos también. Santiago Apóstol estuvo en Garabandal. A ver si me acuerdo después si se los digo. El 3 de marzo de 1962, las 4 jóvenes videntes recibieron una carta anónima en San Sebastián de Garabandal. Este incidente fue reportado por el señor Celestino Ortiz, un incuestionable testigo, y sobre él hace un recuento el padre Eusebio García de Pesquera en su libro Se fue a prisas a la montaña. Esto es un libro que yo se los recomiendo, lo pueden buscar por internet, lo venden en digamos, una librería española que creo que tiene gratis el envío en la península ibérica. Y es un libro, no es caro, creo que vale 13 o 15 euros. Y es la Biblia de Garabandal, eso se los recomiendo. A ver, la carta que había llegado a Conchita es la siguiente. Mis queridos niños, a las 9 de la mañana la Santísima Virgen me encomendó que les dijera lo siguiente. Oh benditas niñas de San Sebastián de Garabandal, yo les prometo que estaré con ustedes hasta el fin de los siglos y que ustedes estarán conmigo durante el fin del mundo y después unidos conmigo en la gloria del paraíso. Estoy enviándoles una copia del Santo Rosario de Fátima que la Virgen me pidió les enviara. El rosario fue compuesto por la Virgen y debe ser propagado para la salvación de los pecadores y para la preservación de la humanidad de los terribles castigos con los que el buen Dios los amenaza. Les doy un consejo. Recen y hagan que los demás recen porque el mundo está a comienzos de la perdición. No creen en ustedes ni en sus conversaciones con la dama de blanco. Lo harán cuando ya sea demasiado tarde. Yo he leído cartas del Padre Pío y esta es una carta del Padre Pío. Aparte de la letra y todo, que está la carta, existe. Es o sea, en la forma ya de redactarla es el Padre Pío. Así contundente y firme como era él. Y a la vez no deja de haber ternura a pesar de todo. Así que, claro, Garabandal tiene un mensaje que es bastante bravo, tan es así que el segundo mensaje de Garabandal a la Virgen le dio mucha tristeza decirlo y lo mandó al Arcángel San Miguel para decirlo. Y es muy fuerte. Y es como una amonestación a ciertos pastores de la iglesia que le daba mucha tristeza. Pero en los 2 mensajes de Garabandal hay algo muy central, que es el tema de la Eucaristía. Visitad al Santísimo con frecuencia, es en el primer mensaje de Garabandal, y en el segundo, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Así como el mensaje de Fátima, que el mensaje de Garabandal es una prolongación
del mensaje de Fátima. Tan es así que un obispo de Leiría Fátima, Monseñor Venancio, dijo que el mensaje de Garabandal es el mismo mensaje de Fátima, pero actualizado para nuestro tiempo. La Virgen ya sabía lo que iba a pasar con la Eucaristía, que los agrarios iban a quedar solitos, que el divino prisionero iba a estar muy solito, y eso lo saben ustedes en España también, ¿no? Lo que es yo siempre digo que en Argentina no había diócesis que no tenía por lo menos 5 sacerdotes importados desde España. Un seminario cerca de Garabandal en la época de las apariciones, comillas, que había dado 99 obispos a España, tenía más de 100 o 200 seminaristas por año. Ese seminario se liquidó, está liquidado. Luego también en esa época había la estadística eran 12.000 seminaristas en España contra 1.200 de ahora. O de ahora es una estadística de hace 5 años más o menos. Así que, ¿por qué es todo eso? ¿Por qué? Porque la Virgen estaba muy preocupada sobre la gran apostasía que venía sobre la Iglesia. Y estaba muy preocupada porque esa apostasía comenzaba por cosas que no se iban a seguir enseñando como antes, y también porque por una relajación de los pastores. Entonces quería venir a prevenir todo eso, pero sobre todo para que no se le deje de dar importancia a la Eucaristía, que es el tesoro de nuestra querida Iglesia Católica Apostólica Romana. Y entonces un llamado y una invitación a que vayamos al Santísimo con frecuencia. Yo siempre digo con frecuencia y le pongo entre paréntesis más, como diciendo, bueno, yo voy una vez por semana, bueno, ¿por qué no 2? Una cosa interesante, acá en España hay un movimiento eucarístico muy grande. Creo que es uno de los países del mundo que más capillas de oraciones perpetuas tienen, más de 35, y eso es muy importante. Eso es el cumplimiento del mensaje de Garabandal. Eso, el estado de gracia, comulgar si es posible lo más que se pueda en la semana, adorar al Santísimo, acompañarlo, estar también ante el sagrario, visitar al divino prisionero. Y entonces, esto es el cumplimiento del mensaje de Garabandal. Es mucho más importante eso, mucho más importante que saber que cuándo va a venir el milagro, la fecha, que si los planetas van a chocar o no van a chocar. Bueno, hay especialistas en todo, pero quiero decir que esto es lo importante de Garabandal. Y otra cosa más, así como les hablé del amor de Dios, que lo va a mostrar muy fuertemente para que el mundo cambie, se enternezca, para que el mundo viva una vida ordinaria pero de cara a Dios, de esta forma también es válido, o mejor dicho, tengo que decir que la madre se presentó en Garabandal como una madre, como la mejor de las madres, una madre cariñosa, una madre que quiere llevar a todos sus hijos, todos, no solo los católicos, a todos sus hijos al corazón de su hijo. Esas fueron las primeras palabras de la Virgen cuando se apareció, porque las niñas le preguntaron, ya adoctrinadas seguramente por el padre Marichalar, el párroco del lugar, que le pregunte a qué ha venido. Esas fueron las primeras palabras. Tal es así que cuando dijo todos sus hijos, ya está el carácter universal de la aparición de Garabandal. Ya tiene carácter universal. Y, de hecho, no sé si vieron el video que decía, y vienen personas de todas partes del mundo como testigos, incluyendo españoles, dice el video, ¿no? Como diciendo, tendría que ser al revés. Pero bueno, gracias a Dios, España va a santificar a Garabandal, y ahora España se está despertando para conocer esta perla y este tesoro que ustedes tienen aquí. Yo no vivo, ahora estoy viviendo 3 meses en Garabandal, paseando peregrino, pero cruzo el charco a 12.000 o 13.000 kilómetros
2 o 3 veces por año para venir a hablar de Garabandal. O sea, es una cosa rara, pero en las cosas de Dios no es. Nadie es profeta en su tierra. Ojo, entiendo que, a ver, yo conozco Garabandal por circunstancias que son absolutamente providenciales y también providencia de que yo tenga que venir acá a hablar de Garabandal. No es una cosa que se me ocurre así humanamente, es que de repente me encuentro con estos escenarios, ¿no? de tener que hablarles de Garabandal. Bueno, si quieren ahora podemos hacer una cosa interesante. Así como el aviso es universal, también es universal el milagro. No porque todo el mundo va a estar el día del milagro en Garabandal, que va a ser el epicentro del milagro, donde quedará una señal en los pinos, sino por el efecto que va a traer el milagro. Tan es así que la niña le dice a la Virgen: Madre, se convertirá mucho el día del milagro, y ella dice: el milagro viene para convertir al mundo entero. Pero como el mundo entero no entra en el epicentro de ahí, eso quiere decir que tanto los testigos que van a ver ese milagro, como la señal que quedará ahí, que es una señal directa de Dios, que habla de la presencia de Dios y que va a tener unas gracias especialísimas. Si ya hay gracias por la presencia de la Virgen en estos lugares marianos, imagínense gracias que van a ser directas de Dios. Por eso Garabandal será un lugar de gran conversión, solamente por ir a Garabandal y abrir ese corazón de peregrinar a Garabandal. Esto es el futuro de Garabandal, futuro próximo de Garabandal. Bueno, Padre, por favor. ¿Nos puede contar algo de la vida de las videntes actualmente? ¿Qué es lo que hacen? Si son buenas o malas. Son malísimas. Bueno, a ver, es muy interesante la pregunta, Padre, gracias, porque, claro, al principio en esa época veníamos de Fátima, ¿no? Como una santidad, como Lucía ha venido a monja, y los 2 pastorcitos que se murieron, claro, y de repente en Garabandal se da un fenómeno, y el fenómeno de Garabandal es que las niñas no son monjas, las niñas de repente se casan y tienen hijos, y entonces ¿dónde está la santidad? Pero justamente, mira, le voy a contar algo, porque hay 2 que Jacinta y Conchita han querido entrar para ser religiosas, y Jacinta se salió, y Conchita tuvo una locución de Jesús que le dijo: ¿por qué has venido aquí si yo no te he llamado para esto? Entonces ella dice: ¿qué, no me quieres? Le dice Conchita. Dice: yo quiero que vivas una vida en el mundo para que veas que con las dificultades del mundo tú también te puedes santificar. No son las exactas palabras, pero más o menos fueron esas, ¿entiendes? Entonces ahí estaba dando un carácter con un llamado a la santidad moderna. O sea que podemos ser santos. Esto no es ninguna novedad, obviamente, pero es un signo de que Garabandal venía a reafirmar eso. ¿Entiendes? Y respecto a la actualidad de las videntes, por ejemplo, la que más habla sobre Conchita es la Madre Nieves, porque la Madre Nieves, que la tuvo a Conchita cuando terminaron las apariciones, daba testimonio de ella ya, de lo que era la niña, y dice que la niña, su catequista fue la Virgen, y se notaba en ella la impronta espiritual de lo que había mamado del amor y de las enseñanzas de la Virgen María. La Madre Nieves, esto es público, lo puedo contar porque la Madre Nieves iba mucho a Fátima cuando Conchita iba a Fátima, estamos hablando de 10 años atrás más o menos, y ella veía que todas las mañanas, tipo 5 de la mañana, se prendía la luz del cuarto donde estaba Conchita. Y ella un día estaba realmente con una curiosidad bárbara: ¿por qué a las 5 de la mañana? Y cuando va a la habitación para verla, estaba rezando Conchita a las 5 de la mañana. Y ella da un testimonio muy lindo de Conchita. Y yo también puedo dar testimonio de Conchita por algún llamado o algo, donde nunca, jamás criticó
ni criticó a nadie, nunca jamás. Dicen que nunca jamás las personas que la conocen, que han vivido con ella en todo este tiempo, se ha escuchado que ella, aunque le iban con mala, digamos, le hablaban mal de un sacerdote, ella nunca jamás habló mal de un sacerdote. Y esto fue una enseñanza muy de Garabandal. El segundo mensaje de Garabandal: cardenales, obispos y sacerdotes van muchos por el camino de la perdición y con ellos arrastran a muchas más almas, que tiene relación con que a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Pero así todo, el trato de la Virgen como madre, con sus hijos predilectos en Garabandal fue extraordinario. Tal es así que yo he entrevistado a sacerdotes que han estado en las apariciones de Garabandal y que han dicho: Garabandal salvó mi vida sacerdotal. Conchita, hay algo que lo grafica mucho, y es: Conchita, ¿tú no extrañas ver a la Virgen? Respuesta de ella: no. Bueno, es como que, ¿cómo no va a extrañar ver a la Virgen? ¿No? Dice, no, porque antes la veíamos y después dejábamos de verla. Eso atraía un sufrimiento, es como el Monte Tabor, ¿no? Yo siempre lo comparo. Era un sufrimiento muy grande, y más cuando dejaron de verla. Pero ella dice, ahora no me importaría verla, porque ahora la llevo en el corazón. Ahora la tengo acá y eso ya es para siempre. Eso habla de una persona que se ha espiritualizado para tenerla acá. Y se le nota. Jacinta también. Jacinta va cada tanto al pueblo. Suele pasar 1 o 2 meses durante el año, los meses de verano. Este año no sé si va a ir o no va a ir, pero el año pasado estuvo. Y se le nota en su mirada, en la serenidad que tiene, por supuesto, de misa diaria, de comunión, también son personas que viven el mensaje calladamente y en su ámbito particular, donde lo viven como cualquiera de nosotros. Y tan es así que bueno, Conchita, por ejemplo, cuando está en Fátima, por ahí se va 2 horas por día, y ella fue a la casa sacerdotal de sacerdotes jubilados y ya muy mayores, y ella sin decir quién es, ¿no? O sea, sin nada, ella desapercibida, y ella 2 horas por día lo dedicó a no sé, como una enfermera, porque ella es enfermera, ¿no? De profesión. Eso estudió en Estados Unidos. Maricruz es una mujer muy especial, tiene su impronta de Maricruz, de cruz, es una persona, no quiero hablar mucho de ella, en el sentido de que es una persona muy, muy sufrida, y ustedes y nosotros sabemos también que en un sufrimiento podemos ser alma víctimas mientras otros, o sea, mientras yo por ahí estoy hablando, hay personas que están rezando, ofreciendo para que este mensaje les llegue al corazón a ustedes. Y ellos no es la cara visible, pero son los grandes apóstoles de Garabandal. No sé si contesté, padre. Si alguien tiene más preguntas, el micrófono para que se os oiga. Levantar la mano y os lo tengo. Vaya. Es que lo ha dicho todo muy claro. Bueno, gracias. A ver, una pregunta. ¿Vino la película aquí a Logroño? Sí. Uy. Ah, bueno, no sabía. Bueno, no sé si es una película hecha sin ningún actor, ustedes lo sabían, no hay un actor en toda la película, y es una película hecha con oración. Cada escena fue filmada con oración, rezaban, exposición al Santísimo, así filmaron esa película. Obviamente no es perfecta, como todo. Acuérdense, yo me acuerdo del Padre Pío, ¿no? El hospital del Padre Pío nombró como arquitecto a uno que no era arquitecto, y el otro dice, pero ¿cómo yo? Y bueno, pero el título te lo ha puesto Dios, ¿entiendes? O sea, esas cosas que tiene, que hacen las cosas de Dios, ¿no es cierto? Hola. Preguntar que hasta este año no sabía nada de Garabandal, nada. Es extrañísimo. Bueno, estando en Garabandal hace poco, una persona que fue a Garabandal no había escuchado hablar de Jesús y de la Virgen. Sin embargo, está reconvertido
por ir a Medjugorje, a otro santuario mariano, y descubrió a Jesús, tuvo una experiencia no muy mística, pero también es mística, ¿no? El amor de Jesús, dice como un escáner, sintió el amor de Jesús, y hoy hasta se plantea el sacerdocio. O sea que unos días antes no conocía a Jesús, y ahora lo conocía. Esto es así. Yo sí conocía a Jesús, pero... No, pero lo que... No. Hago una analogía. O sea, lo que quiero decir es que también uno le lleva su tiempo. A ver, mire, le voy a dar un caso particular que tengo yo. O sea, yo desde mis 17 años que conozco de Garabandal y que soy un apasionado de Garabandal. Sin embargo, mi madre... Yo ya habían pasado 30 años y mi madre decía que yo estaba obsesivo, que estaba medio loco, que venía acá en lugar de ir a París, a la Torre Eiffel o no sé cuánto, me venía al pueblito, un pueblito perdido en España, me gastaba el dinero en eso, o sea, realmente, como diciendo, aparte yo tenía una novia que no podía hablar de Garabandal porque aparte le dijo después, me dejó por Garabandal como si fuese una novia, entonces mi mamá la quería mucho a esa, entonces imagínate. No, este chico realmente está obsesionado, Y un día resulta que unas amigas le invitan a un departamento donde iban a ir muchas personas conocidas de mi mamá a hablar de Garabandal, que su hijo va a hablar de Garabandal. Y ella fue, pero por una cuestión social y aparte para darse corte. De hecho, se paraba en la entrada y decía, sí, es mi hijo el que da la charla. Y yo escuchaba, y yo era el loco obsesivo, es mi hijo. Y después me escuchó como porque escuchaban todo lo demás y entonces dijo, bueno, cuando terminamos de ahí, cuando estaba solo con mi mamá, vamos a tomar un té, un café, qué sé yo, y me dice, quiero ir a Garabandal. Y entonces, quiero ir a Garabandal. Para mí era como un milagro, el gran milagro de Garabandal, ya estaba. Y después cuando la llevo, bueno, por supuesto, cuando armamos el viaje ya me adornó. No que París, que Madrid, que no es cierto, y toda la mano. Y claro, sí, yo le metía un Fátima por acá, le metía un Garabandal por acá, Garabandal un día, de paso, ¿no? Porque bueno, ella pagaba el viaje y era... Pero aunque sea un día en Garabandal. Entonces cuando Santiago de Compostela íbamos por la autovía del Cantábrico, pasamos a la altura de Garabandal, no a dormir a Garabandal, sino a Santillana del Mar, hotel 4 estrellas, 3 estrellas, que me voy a dormir a Garabandal y qué sé yo. Y cuando pasamos por ahí a la altura de Garabandal, San Vicente de la Barquera, le digo, mamá, vamos a Garabandal y después dormimos en Santillana, vamos a Garabandal. Pues llegamos a Garabandal, ahí no sé qué pasó, ¿no? Esas cosas que pasan en los santuarios marianos. Y ya habían pasado 10 días y no la podía sacar de Garabandal a mi mamá. Y a partir de ahí, o sea, no la podía, cancelé esa, no pude ni cancelar, ya estaba ahí. Ya, pero a mí me extraña que, por ejemplo, tan cerquita que está en Santander, las apariciones de la Virgen, no hayamos oído hablar, yo por lo menos, en ningún sitio, ni en las iglesias, ni en los colegios, en ningún sitio de hablar de la Virgen, de las apariciones, entonces, pues, eso me extraña. Bueno, a mí también. A mí me extraña más que usted, pero se lo digo de corazón, se lo digo de corazón. Me extraña más que usted. Pero bueno, nada, yo lo que hago, no solo yo. ¿Sabe qué, señora? Una cosa importante. Garabandal se ha difundido mucho a través de Internet, a través de las redes sociales. Sabemos que el Internet en sí mismo no es malo, sino el mal uso que se puede dar de Internet, pero Internet es una obra de Dios sin lugar a duda. Hay una evangelización, hay los mensajes de la Virgen se han propagado gracias a Internet también. Y hace muchos, pero muchos años que mire, le voy a contar esto. Yo estaba en Garabandal un día desayunando y después tenía que dar una charla en una parroquia de Valladolid. Y cuando estaba ahí, cuando terminó la charla, vino mucha gente de Valladolid y me dice, pero usted que vive acá en Garabandal, que recién habían oído por mí. Le digo, no. ¿Cómo que no? No, yo llegué hace 2 días de Argentina, pero, o sea, no entendía nada. O sea, venía yo a 2 horas y media de Garabandal a hablarle y venía de 12.000 kilómetros. ¿Y qué respuesta le puedo dar? No le puedo dar una respuesta precisa. Decirle que mientras usted por ahí ahora escucha eso, en otros lados, en muchos otros lados de España, ya hace muchos años que se viene hablando de Garabandal, incluso parroquias, incluso sacerdotes y hasta obispos,
Por ejemplo, tenemos el cardenal Osoro, que cree en Garabandal absolutamente, pero bueno, no tiene la jurisdicción como para probarlo y eso, ¿no es cierto? Si alguno puede mover alguna ficha. Padre. Explíquenos, yo voy a Lourdes y le rezo a la Virgen de allá, ¿no? La Virgen de allá hay un santuario. Voy a Fátima y hay un santuario. Voy a Medjugorje y hay cosas que hay que hacer concretas. Y hay que hacer, ¿qué se hace allá en Garabandal? No hay ningún santuario, no hay nada. Aquí, ¿a dónde voy a ir? A ver, ¿qué tengo que ir? Bueno. No me voy a achicar, padre, ¿eh? No me voy a achicar. Mire, usted piense lo siguiente. Vamos a empezar, porque usted también me lo compara con un Lourdes, un Fátima, pero también lo de Medjugorje. Mire, le voy a contestar primero con la enseñanza de la Virgen en Garabandal. La Virgen enseñó en Garabandal la obediencia a la Iglesia y lo hizo en una aparición de una manera muy significativa. La Virgen al principio llevaba, después de tener la aparición en la calleja, donde empezaban las apariciones, después los llevaba a la iglesia, porque decía que las quería llevar cerca, al lado de su hijo. Ahí le daban a besar objetos, fueron los primeros objetos religiosos que besó ahí, qué sé yo. Pero aquí que porque había una resistencia, un estudio, o por lo que sea, digamos, en el Obispado de Santander, mandaron la orden de cerrar la puerta cuando las niñas venían en éxtasis a la iglesia. Entonces, hubo un episodio, o la primera vez que las niñas venían en éxtasis así, y estaba la puerta abierta de la iglesia, y una, ¡ay, que van a entrar, que no cerramos la puerta, que van a entrar, que van a entrar! Y se paran en la puerta de la iglesia y no entran. Y entonces se escucha esta conversación. Madre, ¿por qué no podemos entrar si no hicimos nada malo? Al obispo. Sí, ¿qué les estaba diciendo a la Virgen? Obedeced al obispo antes que a mí. Eso es lo que les enseñó la Virgen. Pero la Virgen igual lo seguía llevando hasta la puerta, como diciendo, déjeme entrar. Pero quiero decir, ella... Se me está cayendo algo. Ella enseñó la obediencia en la iglesia. Respecto a las gracias de Garabandal, hay un hecho muy significativo. Y es que unos difusores de Garabandal que son ucranianos, pero que viven en Canadá, él tuvo una gracia muy especial a través de un beso, de una medalla besada por la Virgen, que acá también vamos a compartir, también el que quiera besar después al final, una medalla que besó la Virgen en Garabandal, esto después durante las apariciones, ahora al final se los digo. Y resulta que ellos viajaban, él se curó, y él le había dicho a la Virgen antes de ir a Garabandal, sin saber lo que era, de que si él realmente era curado por una enfermedad, una cosa que era insoportable, unos dolores impresionantes, unas jaquecas, pero que eran mortales, que ya mal genio ya se estaba por separar, le había cambiado hasta el carácter y todo, las hijas no lo aguantaban, y dijo, si realmente en ese lugar me llego a curar, yo voy a dedicar a dar el mensaje de ese lugar. Pues se curó en Garabandal y cuando volvió, bueno, iban una vez por año a Ucrania, y en Ucrania hay una comunidad católica muy fuerte. Y entonces empezó a pasar de boca en boca todo el tema del mensaje de Garabandal a través de ellos, hasta que llega en boca del obispo. Cuando el obispo le llegan este asunto de lo de Garabandal, se interesa y dice, el próximo año que vengan a visitar a Ucrania, que vengan a verme. Fueron el matrimonio Roselux, fueron a verlo, y él les dice, bueno, se queda encantado con toda la historia de Garabandal, se convence y dice, bueno, yo los invito el próximo año que vengan a dar en todas las parroquias de mi diócesis el mensaje de Garabandal y dar a compartir la medalla que besó la Virgen ahí. Pues al otro año fueron y esto está filmado, hubo ciegos que ven, paralíticos que se levantan de sus sillas, sordos que oyen. Más de 30 seminaristas salieron de esas jornadas. Un seminario que había, ¿cómo se dice acá? Lista de espera
para poder entrar porque estaba agotado. Unas cosas impresionantes. La moraleja de esto es que un obispo le da permiso a la iglesia, oficial a la iglesia, a la Virgen, y ella derrama de esa forma libremente su gracia. En Garabandal está, cada uno, digamos, como en todos los santuarios marianos, en unos lugares, por ejemplo en Medjugorje está mucho el tema de la confesión, ¿no es cierto? La confesión, ahí está como la gracia especial. En Garabandal, en Los Pinos, es un lugar de una paz muy grande, el rosario, el andar por ahí, porque todo el lugar es sagrado. Si usted va a Los Pinos, ¿fue a Garabandal? No me pregunta, pero si usted va a Garabandal y está un rato en Los Pinos en silencio, cuéntemelo después. No sé qué más responde. Le puedo decir muchas cosas. No, tampoco es que lo quiero recontra convencer, pero quiero decirle que... esto es muy importante que también responde. Garabandal todavía está como virgen. O sea, la piedra, el pueblo... Todavía hay casas de la época. La piedra donde se posó San Miguel, donde se posaba, en Fátima, esa piedra está totalmente cercada, no se puede estar. Está lejos donde se posaba el Ángel de la Paz. Pues aquí la tienes para, no sé, si quieres romper un pedazo, de hecho la han roto, ¿no? Está más bajita la piedra. Pero quiero decir que está todo virgen, o sea, está todo ahí, todo el pueblo, para que uno esté y camine y esté ahí. Ahí estuvo en todas las casas, en todas las calles, en todos lados, la Virgen María, tal cual estuvo en la capelina de Fátima o en la gruta de Lourdes. Eso. A ver... No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Ha dicho antes que estuvo Santiago Apóstol? Estuvo, me lo dijo. No, mentira. Resulta, mire, el testimonio es muy interesante. Esto es muy bueno porque hay un diario de Marichalar, que es el párroco de la época de las apariciones, que iba con un grupo subiendo hacia Los Pinos y de repente él tiene una visión, ve de nube en nube pasar el caballo blanco, tal cual está en las imágenes, con Santiago Apóstol y todo. Y él, claro, se queda de piedra y dice, bueno, yo esto no lo voy a compartir con el grupo porque imaginad, va a decir que estoy loco, ¿no es cierto? Entonces se lo cayó. Pero aquí que después vinieron confesiones en el grupo con él, y una señora que era muy confidente de él le dice, padre, usted va a creer que yo estoy loco, pero ¿sabe lo que vi? ¿Qué vio? Un caballo blanco que era Santiago Apóstol. Yo también lo vi. ¡Ay, no me diga que usted somos dos locos, y eran 7 locos, 8 o 10 locos lo que habían visto. La presencia significativa de Santiago Apóstol en Garabandal como Medjugorje. Digamos, esto me la juego yo, lo de Medjugorje, por ahí hay gente que no cree, pero yo creo y lo digo y vine a hablar de Garabandal, discúlpenme si digo esto, pero digo, la presencia como la iglesia de Santiago Apóstol, la presencia de Santiago Apóstol es muy significativa de lo que viene, la reconquista de la fe para España, para Europa y para el mundo, ¿por qué no? Así que, mucho ánimo, sí. Siempre cójalo de aquí abajo. Saben que España tiene una promesa muy importante con el Padre Hoyos, ¿no? Que vio el corazón de Jesús, que otra vez España va a ser otra vez, lo digo en mi forma de decirlo, que otra vez la capitana católica. Yo digo en Argentina, siempre digo en Argentina, guarda con los españoles que cuando hay un español con mucha fe, no hay quien le dé, no hay quien le gane, y eso es verdad, por ahí hay tantas capillas de adoración eucarística. Una pregunta, yo solo quería preguntar, si el mensaje de Garabandal es coincidente con el mensaje de Medjugorje. Mire, siempre es la misma Virgen, por lo tanto tiene que haber coincidencia. Lo que pasa es que como en todo hay como una especialidad. Y no es que la Virgen viene de un ánimo a un lado y otro ánimo, sino sabemos que hay un plan de Dios en todo esto. Ella viene como la esclava del Señor y por lo tanto en algún lugar le da un tinte de una cosa, en otro lugar le da tinte de otra cosa. El mensaje es el mismo, no es contradictorio. Ahora, por ejemplo, el mensaje profético
vamos entre Garabandal y Medjugorje, es que en Garabandal la profecía es explícita y en Medjugorje son secretos. Hay profecía, pero están encerradas en secretos. Que pueden coincidir, pero eso no lo sabemos porque son secretos. El mensaje es la ternura de una madre, o sea, yo cuando escucho los mensajes de Medjugorje me derrito. O sea, es un llamado al amor, amar a Dios, a la confesión, a la obediencia a la iglesia, a seguir el magisterio, a rezar por los sacerdotes, a confesarse, a amar a Dios, a amar a Dios y amar a Dios y amar a Dios. Entonces eso lo mostró la Virgen en Garabandal todo el tiempo. O sea, nosotros en Garabandal tenemos 2 mensajes importantes, pero tenemos 2.800 mensajes, porque cada cosa que hizo la Virgen en Garabandal es una catequesis en vivo, mostró en vivo, mostró doctrina, mostró magisterio de la iglesia, mostró mística, mostró amor por sobre todo, y enseñanza, catequesis en vivo en cada una de las apariciones. El mensaje es el mismo. Por favor. Con lo de Umbe y con lo del Escorial, ¿qué opinaría usted? Yo no opino. Umbe no está aprobado por la iglesia. Alguien me dijo que sí. Si está aprobado por la iglesia, no hay nada más que decir. Está aprobado por la iglesia. Y el Escorial, pero acá no vinimos a hablar es que no sé quién pregunta, pero no importa. Mire, o sea, yo tengo mi opinión personal, pero no la quiero decir. O sea, vinimos a hablar de Garabandal, porque ¿sabe qué? Por ahí hay gente que no, otra gente que sí. Después se lo digo particularmente, se lo digo. Pero no me tome mal, no me tome mal. En Garabandal la Virgen besó muchos objetos religiosos y dio 2 promesas, una de las cuales es tan importante que en su momento y a su hora saldrá a la luz. Y fíjense la promesa del escapulario con respecto a esta. Esta promesa de Garabandal dijo 2. Por el beso que yo he dado, mi hijo hará prodigios. Y eso es algo que ya está ocurriendo. Pero va a ocurrir, con permiso oficial va a ocurrir más todavía. También dijo, quien lleve con fe y devoción el beso que yo he dado, pasará su purgatorio acá en la tierra, o sea, irá directo al cielo. La Virgen besó muchísimos objetos religiosos y en la última aparición y en otras anteriores besó misales también, y esos misales están siendo reducidos ya hace mucho tiempo, insertadas en unas medallitas, y solo tienen que ir a Garabandal a buscarlo, es así. Pero digo, vale €1, no sé cuánto venden las medallitas, pero quien lleve, porque también hay quien lo lleva y dice, ya está, me voy directo al cielo, ¿no? Quien lleve con fe y devoción, en orden al estado de gracia, o por supuesto, el beso que yo he dado, para pasar a su purgatorio aquí en la tierra, por lo tanto directo al cielo. Fíjense qué promesa tenemos en Garabandal. Pensé que era una pregunta. Entonces, lo que les puedo compartir es una medalla que besó la Virgen en Garabandal. Era de María Josefa Villa de Gallego, que es una gran testigo de Garabandal, muy amigo de las videntes, de Maricruz, de Conchita, que estuvo desde el principio de las apariciones, y ella, yo la reporté en el programa Pueblo de María, y luego la fui a visitar a su casa y la reporté en video. Y ahí ella me da la medalla porque se sentía egoísta de tenerla en un cajón ahí para tenerla, y sabiendo que yo la podía compartir en distintos lados del mundo, bueno, de otros países, entonces ella me la da para que yo la pueda compartir. Así que esa medalla me la da como custodia, no es mía ni tampoco de ella, es una medalla que yo simplemente la tengo para compartirla. Así que después al final, si quieren, les doy a besar la medalla que besó la Virgen. Ella se acuerda perfectamente, se la dio a Conchita, no se acuerda si fue en Los Pinos o en exactamente qué lugar,
pero dice que Conchita se la da así, la besa de un lado y después la da vuelta y la besa del otro lado. Es la Virgen de la Caridad del Coble, la que está ahí, porque su hermano viajaba a Cuba muy seguido y le trajo esta medalla en uno de los viajes y ella la llevó a Garabandal, entre otros objetos, para que la bese la Virgen. ¿Había otra pregunta? No. Bueno, si quieren entonces, no sé, cerramos, digamos, lo que es la charla y damos paso al beso de la medalla. Voy a cantar una canción, si ustedes me quieren seguir, pero el estribillo lo vamos a cambiar, se la copiamos a Lourdes y a Fátima, pero creo que al principio lo conocen. Esto para hacerlo un poquito más carismático, ¿no? Y luego damos a besar la medalla. Entonces, la canción, no sé si ustedes la conocen, es Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María. Ahora va la copia. El 2 de julio la Virgen María bajó de los cielos a Garabandal. Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María. Y hay unos preciosos himnos que están ya compuestos para cuando esté el santuario Garabandal, que ya está ideado y todo. La Virgen se encargó de todo el futuro de Garabandal, pero esto para otro momento. Para otro momento, pero está todo en casa. Muy bien. Pues muchísimas gracias. No, por favor.